40 ordinaria. El acta de la sesión 38 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 39 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Amar, del Real, Luc, Oliver y Troncoso, y de los diputados señores Bartolú, Durán, Don Jorge, Sangüese y von Millenbroek, que modifica la ley 21.076 con el propósito de hacer voluntario para los usuarios el cambio de medidores o empalme. Asimismo, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Vidal, Celis, Don Ricardo y Guiguren, que nos acompaña, Gaona, Jackson y Walker, y de la diputada señora Chicardini, que también nos acompaña, y Sepúlveda y doña Alejandra, que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costo y distribución de la energía. Una comunicación del profesor de Derecho Constitucional, señor Jaime Baza, mediante el cual informa que se encuentra en el extranjero, por lo tanto será imposible asistir a la sesión del día de hoy. Un oficio de la Sociedad Nacional de Minería, en los mismos términos, don Diego Hernández se excusa asistir a la sesión de hoy, pero manifiesta con algún grado de claridad su intención de poder venir o ser invitado y poder venir a una sesión futura a referirse al proyecto de la tabla de hoy. Y finalmente, señora presidenta, una comunicación de la ingeniera civil bioquímica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, señora Susan Adams, mediante la cual solicita ser recibida por esta comisión para presentar un proyecto y algunas propuestas con mira a contribuir en la solución del problema de índole ambiental y de energía. Entiendo que le ha enviado sendas comunicaciones a los diputados señores Velázquez y Vidal a través de sus correos electrónicos institucionales en los mismos términos. Finalmente, y como es costumbre, señora presidenta, todas estas comunicaciones fueron ya remitidas a los correos electrónicos de ustedes durante el día. Terminada la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Castro. Presidenta, me parece de alta prioridad que se coloquen en tabla las iniciativas que hay, las mociones sobre el tema de los medidores. No puede la Comisión dejar de abordar esto con la mayor urgencia posible por el impacto que esto ha tenido. Tanto esta y otras, no sé, otros proyectos que pueden haber surgido sobre la materia. Sí, diputado. Presidenta, muchas gracias. Lo tenemos de visita. De visita, claro. Bienvenido. Muchas gracias, diputada Hernando. Y espero, bueno, no es sobre la cuenta, a lo mejor es punto varios. ¿Puede ser? Sí, todavía sí, no hay. Porque en el fondo yo, en la misma línea que planteó el diputado Castro, soy uno de los autores de los múltiples proyectos que hay que abordan de distintas maneras el tema de los medidores, por llamarlo de una forma genérica. El proyecto nuestro lo que busca es derogar la ley 21.076 y bueno, lo que venía fundamentalmente, presidente, era solicitar si es posible que se coloquen en tabla, se refundan y comenzar con la mayor rapidez posible la discusión de un tema tan sensible. Incluso el Senado, que creo que tuvo mayor responsabilidad en el mal proyecto que se aprobó, ha actuado con bastante celeridad y está ya avanzando en terminar su trabajo, no terminar, pero ha avanzado su trabajo en la comisión respectiva. Así que eso, presidenta. Muchas gracias. Sobre el mismo punto tenemos, en este resumen, hay 8 proyectos de ley que tienen que ver con lo mismo. Entonces, ¿les parece que le pidamos a la biblioteca o a la secretaría, no sé a quién correspondería que lo hiciera, porque tiene que hacerlo un abogado, que proponga una refusión de esto que dentro de lo que se pueda? Porque aquello que no se pueda refundir habrá que tratarlo en forma separada. ¿Les parece? Y que sea visto en la próxima sesión. Sí, diputado Vidal. Sí, un comentario que me imagino va en la misma línea. Yo, de lo que he conocido, no he revisado en detalle todos los proyectos, pero creo que hay iniciativas que van en 3 sentidos. Una es a modificar la ley que se aprobó, otra es a derogar y otras iniciativas que tienen otros fines que se asocian a los efectos provocados por esa ley. Entonces yo creo que hay que separarlo en esos 3 ámbitos y ver desde el punto de vista lógico. Primero decíamos si vamos a derogar o no, si no vamos a derogar, entonces ahí veamos qué modificación podría haber. Me imagino que esa propuesta la debería evaluar la secretaría. Señor secretario. Señora presidenta, la Secretaría con mucho agrado haría el informe. Ya. Además, coincido plenamente con lo señalado por el, iba a decir doctor Vidal, por el diputado señor Vidal, discúlpeme. Básicamente, la única diferencia, él señala que hay iniciativas con otros propósitos. Yo diría que esas iniciativas con otros propósitos son 2 básicamente, que son las orientadas a otorgarle voluntariedad al cambio.
Por lo tanto, nosotros, la Secretaría, ya estaría en condiciones la próxima semana de hacerlo. Tengo mis dudas respecto de una fusión de todas las iniciativas. Ajá. Creo que sus propósitos son distintos. Podría haber una eventual infracción a la norma de la ley orgánica en orden de fusionarlo. Así que nosotros, la Secretaría, al comienzo de la sesión, si a usted le parece, haríamos Ustedes una presentación. hacen una información, entonces, y lo dejamos para la primera semana de abril, volviendo de la semana de digital. Sí, pueden ser dos temas. Puntos varios. Diputada Cicatini. A propósito de que viene el vicepresidente del ENAMI el próximo 3 de abril, yo quería solicitar que dentro de la información que nos tiene que venir a entregar, que si se pueda agregar una situación que se generó el 13 de marzo pasado en la comuna de Tierra Amarilla, donde una gran nube negra de contaminación generó bastantes problemas respiratorios en la comunidad, y esa nube proviene de la fundición Hernán Videla Lira. Entonces, si es que es posible que también pueda traer quizá la explicación de por qué sucedió esa situación en particular. ¿Se acuerdan? Ok. Sí, diputado Velázquez. Presidenta, ha tomado contacto conmigo la Asociación de Municipios del Norte que preside actualmente el alcalde de María Elena, y él quiere, si podemos invitarle para exponer respecto al proyecto relacionado con royalty. Tienen algunos temas que proponernos. Quisiera que pudiéramos invitarlo al presidente. Ok. Hay un tema a propósito de el proyecto que estamos discutiendo, y es que hoy día no han podido venir todos los invitados, pero han manifestado su intención o su deseo de asistir a la comisión. Entonces, ¿les parece que los convoquemos a quienes no han podido, por razones justificadas, venir? Los convoquemos a una próxima reunión donde ellos expongan, agregar lo que propone el diputado Velázquez, y en esa ocasión se vote en general al final de haberlos escuchado, luego de haberlos escuchado. ¿Les parece? Y sería la sesión subsiguiente, luego de ENAMI, entonces, y de la decisión sobre los proyectos de medidores. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Sí, diputado Guiguren. Presidenta, yo le haría, por intermedio suyo, una invitación al ministro de Minería a que concurra a esta comisión para saber cuál es el programa de proyectos legislativos que tiene para este año. La verdad que para mí es muy interesante sería saber, y para nosotros, con qué nos vamos a encontrar, porque el año pasado la verdad que tuvimos escasez de proyectos en esta materia, y yo me gustaría estar ya en antecedente de cuál es el programa, cuál es la propuesta del gobierno para este año respecto a esta materia. Perfecto, no podría coincidir más con usted. Bueno, seguimos en puntos varios. ¿Alguien más? Bueno, antes de que entre jóvenes, se me desordenan. No le entiende nadie, joven. No, nadie es joven. Eso no, Oye, en puntos varios también corresponde, por un acuerdo de damas y de caballeros, que yo haga presentación de mi renuncia hoy día, y había pensado hacerlo al final, pero también es cierto que muchos de nosotros estamos llamados a dos comisiones al unísono, varios se retiran antes, entonces va a ser complicado el hacerlo después, así es que les agradezco a ustedes que llegaron oportunamente a la comisión. Quiero decirles que ha sido un agrado este año, que se ha pasado volando, que la única cosa que yo lamento de verdad es que es algo a lo que se refirió el diputado Guiguren recién, y es que el Ejecutivo lamentablemente no aprovechó la disponibilidad que tuvimos todo el año para tramitar iniciativas que yo creo que eran del todo necesarias. Yo me quedo con el vacío de no saber qué está pasando con el Estatuto de la Pequeña Minería.
y con tantas otras inquietudes que le planteamos al Ministerio. Finalmente pudimos hacer harto de fiscalización de alguna manera, pero el único proyecto del Ejecutivo que tratamos fue el de net metering. Y en ese contexto espero que este año, y me parece muy bien la propuesta que ha hecho el diputado Eguiguren, de pedirle al Ejecutivo que nos haga saber cuáles son los planes que tienen para este año. A pesar de que en nuestra primera sesión invitamos al ministro para que nos lo contara, pero en materia legislativa por lo menos hubo mucha sequía. En ese contexto, entonces, vengo a presentar mi renuncia. Ustedes tienen que pronunciarse. Yo, la verdad, era de la idea de que no iba a hacer traspaso de mando mientras no me tuvieran mi regalo preparado. ¿Está? Ah, ya, entonces sí, ya. Así es que Fuimos conocedores de eso. ya, entonces yo presento mi renuncia y ustedes tienen que pronunciarse respecto de eso. Y luego de eso, entonces, podríamos, por unanimidad, si que ustedes aceptan, elegir hoy día mismo a quien me suceda o dejarlo para la próxima oportunidad. Presidenta, necesito... ¿Hay unanimidad? Sí, primero Así, dice ya, Silva. ya. Diputado Vidal. Muchas gracias, Presidenta. Me ganó el diputado Silver, que precisamente lo que quería hacer es agradecerle a usted porque creo que, sobre todo en el proyecto de ley que usted mencionó, que fue el único que tuvimos más dificultad para tramitar, fue el liderazgo de la Presidenta el que permitió que ese proyecto saliera mejor de lo que nos había llegado, que era un engendro realmente respecto a lo que había sido la iniciativa original. Y creo que la forma que tiene Marcela, que es tranquila, que es pausada, yo creo que nos ayudó para poder tener ese entendimiento, que ha hecho esto una comisión bastante grata, y todos estamos en varias comisiones, hay comisiones donde son más ásperos los debates, y esto es una comisión agradable, yo creo, entre otras cosas, gracias a usted. Así que muchas gracias, Presidente. Eso sin recordar lo de Corfo. Diputado Eguiguren, luego el diputado Noman y después el diputado Castro. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos, Presidenta, porque de verdad que sobre todo para los que veníamos entrando al Congreso, a la Cámara por primera vez, fue una gran experiencia trabajar con usted, su tolerancia, a pesar que hubo momentos que fueron más complejos que otros, pero en línea general este fue un año donde se oyó mucho, se conversó, se discutió en el mejor nivel por su liderazgo, que se lo destaco públicamente en este minuto. Presidenta, muchas gracias. También me sumo a las palabras del diputado Vidal, diputado Eguiguren, y yo creo que todos los que somos miembros permanentes de esta comisión, agradecerle su responsabilidad, su transversalidad, su disposición siempre a escuchar las distintas posturas que cada uno representa, y desearle que los nuevos desafíos que asuma también todo el éxito del mundo. Así que fue un gusto siempre acompañarle hasta el último, Presidente. Gracias, Presidenta. Yo a usted la conozco hace muchos años, desde la Escuela de Medicina, pese a que yo soy mucho más viejo que usted. Y eso consta ante todo. La verdad es un abismo la diferencia entre su belleza y toda su inteligencia para manejar esta comisión, Presidenta. Y seguiremos siendo amigos como siempre, lo fuimos durante muchos años, y usted ha dado garantía a todos los sectores. Y creo que eso es lo que aquí se representa en los agradecimientos que estamos dando mucho nosotros. Gracias. Diputado Velázquez y Bueno, diputada... con Marcela somos colegas en la región y yo espero que en la comisión que ella siga participando, sigamos empujando los temas de regiones con la experiencia. Lidera un partido del cual se requiere que acá se sume a toda esta iniciativa. Así que mucho éxito en lo que se venga. Muchas gracias. Diputado Chicarrini. Sí, Presidenta, bueno, quiero agradecer todo el esfuerzo que hizo de poder llevar de manera transparente, de manera conjunta, porque si bien es cierto, minería, energía son temas de mucha relevancia en nuestro país y también de muchas sensibilidades. A pesar de que existan diferencias de opiniones, distintos ideales, yo creo que usted tuvo la capacidad de poder converger a ambos sectores, dándole garantías, como decía el diputado Juan Luis Castro, tanto a los diputados de gobierno como también a los diputados de oposición, porque yo creo que acá lo relevante es que siempre esté presente el respeto, ya ante todo,
Y también las buenas relaciones, el fair play. Y yo creo que usted logró esos objetivos y obviamente se ve reflejado finalmente en lo valorado que ponemos sobre esta mesa a través de todas las intervenciones y también el reconocimiento que usted está teniendo en este momento por parte de todos nosotros. Así que desearle los mejores éxitos a los otros desafíos que vienen también, entiendo. Y bueno, yo creo que estamos todos contentos de que cada vez seamos también mujeres al mando de esta comisión. Quiero recordarles que en el periodo anterior habían 3 mujeres. Estaba la diputada Paulina Núñez, la diputada Yasna Proboste, quien les habla, y en este nuevo periodo se mantienen esos 3 cupos. Hoy día la diputada Sofía Cid, usted y quien le habla. Entonces todavía parece que falta ahí un poquito en el que le demos espacio a las mujeres, pero yo creo que el liderazgo de una mujer a la presidencia ha sido bastante fructífera, bastante interesante, así que yo solo dar palabras de agradecimiento, Presidenta. Ya me van a hacer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora hay que tomar la votación. Primero, Presidenta, debo solicitar la unanimidad de la comisión y la disponibilidad de la comisión para aceptar en este momento su renuncia. ¿Habría unanimidad? Segundo hecho es si hay unanimidad y disponibilidad para proceder a la elección del nuevo presidente en esta sesión o prefieren esperar la otra sesión. Hay unanimidad. La tercera pregunta, señora Presidenta, y con esto termino sin aburrirle, es si hay algún señor o señora diputada que vaya a proponer algún nombre para la presidencia. O señorita diputada. Sí, Sí. somos varios. Aquí. Diputado Castro, diputado Guiguren. Siguiendo la línea que usted ya marcó en esta legislatura, a proponer la sucesión de su cargo para el nombre de la diputada Daniela Chicardini, quien ha tenido una destacada labor en la segunda legislatura, que está ya de 5º año en la Comisión de Minería y que tiene obviamente todas las atribuciones y el mérito para poder ocupar la presidencia de esta comisión, y me atrevo a solicitar la unanimidad para la diputada Chicardini. Gracias, presidente. Diputado Guiguren. Se quiere proponer a sí mismo. Sí. Bueno, ya que estamos en ese ánimo, Presidenta, de reconocer y valorar los consensos, los encuentros, nosotros nos sumamos a la unanimidad de la propuesta del honorable diputado doctor Castro. Perfecto. Entonces, queda nominada entonces la diputada Chicardini. ¿A quién? ¿A quién le hago? Presente. La campanita del reconocimiento. Entonces, aquí tiene su puesto. Me llevo mi café. Ya. De nuevo. Muchas gracias por el apoyo. Pretendo dar las mayores garantías. Pretendo también ser lo más comprensible posible y tratar de mantener este respeto que hasta el momento de hoy, por parte del liderazgo de la diputada Marcela Hernández, se ha mantenido en esta comisión. ¿Empezamos el tiro con la tabla? Ya. Bueno. ¿Tiene el nombre de los invitados? Sí, aquí está todo. Entonces, el objeto de esta sesión es continuar con el estudio de la iniciativa de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, boletín 12.093-08. Para este efecto se invitó al señor Diego Hernández Cabrera, presidente de la SONAMI, y al profesor de Derecho Constitucional, señor Jaime Baza, los cuales excusaron su asistencia. Y el señor Joaquín Villarino, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, asiste a su representación del gerente general, el señor Carlos Urenda. Entonces, ahí viene
Coordinado. Claro, asiste en representación de... Ya, entonces de don Joaquín. Ah, viene don Carlos. Ya, perfecto. Ya, don Carlos, bienvenidos a la comisión. Y sin tanto preámbulo, le ofrezco inmediatamente la palabra. Muchas gracias. Por efectos del audio y grabación, si es que en la base del micrófono. Ahí sí. Ahí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a todos los honorables senadoras y senadores. Diputados, perdón. Diputados. Un augurio, primero quería preguntarle cuánto tiempo tengo para no mire, la alargarme. verdad es que solamente tenemos la presencia de usted el día de hoy en la comisión, así que tenemos hasta unos 45 minutos. Ya, no me voy a aprovechar tanto del tiempo de ustedes. Muchas gracias. Mira, a ver, la idea es dividir mi presentación en tres partes. Una parte me voy a referir a algunos de los fundamentos que tiene el proyecto de ley. Una segunda parte que se refiere a cómo creemos nosotros que debe mirarse el tema de la carga tributaria de la minería. Y una tercera parte que se refiere a otros factores que hay que considerar dentro del aporte que puede hacer la minería. En primer lugar, hay un fundamento que está dentro de la moción parlamentaria que dice que en Chile no existe un royalty. La verdad es que nosotros tenemos una opinión distinta. La verdad es que analizando un poco la teoría económica y jurídica, hemos podido constatar que la esencia del royalty es a quién se exige y por qué concepto algún pago obligatorio, digamos. Y cuando uno ve cuál es la diferencia con el impuesto, tiene que ver mucho con la contraprestación que se da a cambio. Es decir, en el royalty, el Estado le pide obligatoriamente a una persona que le haga un aporte porque está beneficiándose de alguna actividad económica con algo que es propiedad del Estado. Y a cambio de eso tiene justamente ese derecho para poder aprovecharse de esa actividad económica. En el impuesto, a diferencia del royalty, la verdad es que es una exigencia que le hace el Estado a los ciudadanos en general, no solo a un empresario que explota una actividad minera, y no hay una contraprestación directa, más allá de que con esos recursos el Estado va a hacerse cargo del cumplimiento de los fines que tiene por propósito. Esto, que es una interpretación jurídica y económica, creemos nosotros que está muy bien ilustrado en el mensaje con que se acompañó la ley que estableció el llamado impuesto específico a la actividad minera. No los voy a aburrir, hay una presentación más larga que les voy a dejar, pero la verdad es que cuando uno lee todos los fundamentos, son puros fundamentos de royalty y no de impuestos. Dicen el Estado tiene la propiedad de las minas, le otorgan concesiones, estos recursos tienen un valor económico, se pueden agotar, por lo tanto también si se da este beneficio sin cobrar nada, el empresario puede tener el incentivo a sobreexplotarlo. Y dice finalmente, y este proyecto de ley va a evitar esos dos problemas, es decir, ese incentivo a sobreexplotar y el problema del agotamiento. Por lo tanto, nosotros pensamos que el impuesto específico a la actividad minera, que es como se llama técnicamente, tiene toda la naturaleza y el fundamento de un royalty. El mensaje de la ley del 2010, que acuérdense ustedes que fue el que aumentó este impuesto, tiene las mismas consideraciones. Pero más allá de este argumento de historia fidedigna de la ley, hay un argumento que por lo menos es el que a mí me hace más sentido. Uno diría, oye, si supongamos que fuera un impuesto, ¿por qué se estableció este impuesto a la minería? ¿Por qué no se le estableció a otros sectores económicos? Y uno inevitablemente tiene que llegar a la conclusión que es porque el minero está beneficiándose de un recurso que es público y que el Estado se lo entrega en concesión. Y esa en realidad es la única causa para cobrarle o un royalty o un impuesto específico. De lo contrario, sería un impuesto discriminatorio, porque se establecería solo a la minería, pero no sería discriminatorio si es que realmente se trata de un royalty. Entonces, pero nosotros estamos de acuerdo también que puede haber una confusión, digamos. O sea, yo creo que es legítimo esa discusión de la confusión, pero si uno analiza un poco la historia, ve que
Recuerden ustedes que el primer proyecto que se analizó seriamente en el Congreso sobre esta materia lo presentó el presidente Lagos el año 2004. Y ese proyecto era con nombre y apellido un royalty formalmente. Y la verdad es que por ser un royalty se trataba de normas que modificaban los derechos y obligaciones de los concesionarios mineros. Y esas regulaciones, como ustedes saben, están en una ley orgánica constitucional que para ser modificada requería un quórum muy alto. Y la verdad es que para aprobarse requería 66 votos y solo obtuvo 61. Y por lo tanto fue rechazado en el Congreso ese royalty. A los 5 meses, el mismo gobierno presenta otro proyecto de ley, pero ahora le pone impuestos. Porque como ustedes saben, los impuestos requieren de mayoría simple para poder ser aprobados. Y efectivamente, ese impuesto específico a la actividad minera, que es como hoy lo conocemos, se aprobó y obtuvo la mayoría que requería, que no hubiera obtenido si se requiriera un quórum calificado. Con esto, también me gustaría agregar una cosa muy breve. Yo sé que este argumento siempre es ingrato y tampoco nos gusta colgarnos de esto, porque aquí lo importante es que el país tenga las mejores políticas públicas. Pero nosotros vemos que la iniciativa exclusiva que tiene el presidente en materia tributaria se aplicaría también en este caso, si quisiera establecerse un royalty, como se dice, o no. Entonces yo sé que lo han discutido eso, pero yo creo que es muy bueno darle una segunda vuelta a ese punto. Ese era el primer y principal, tal vez, fundamento que tiene la moción parlamentaria para solicitar el establecimiento de un royalty de verdad, como dicen en el mensaje, en la moción. Pero también se dice que, como segundo fundamento, se dice, oye, el royalty, por ser royalty, debe relacionarse con la extracción y no con la venta o la utilidad. Por lo tanto, dice, como este impuesto específico a la actividad minera se relaciona con la venta y la utilidad, mal podría ser un royalty, dice. Nosotros no compartimos esa opinión. La verdad es que nosotros nos fuimos a una de las mismas fuentes que se ocupó para elaborar este proyecto, que es el buen informe que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional. Y ese informe del Congreso, de la Biblioteca del Congreso, dice que se identifican en términos generales, a saber, 3 tipos de royalty: en base unitaria, en base al valor o ad valorem, pero también en base a las utilidades, dice, existiendo además sistemas híbridos. Y dice textual, el royalty sobre las utilidades puede tomar varias formas, ya que su característica principal es la deducción de costos, la que puede variar dependiendo de si se consideran los costos de capital o solo de operación. Por lo tanto, en ese mismo informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que se ocupó para fundamentar algunas de las otras disposiciones, dice una cosa que es contraria a esto. Entonces yo creo que hay que mirarlo doblemente este tema. Y además, dice ese mismo informe que en países como Australia, Canadá y Estados Unidos, para algunos minerales, en algunas de sus jurisdicciones, se utiliza el royalty en base a utilidades. Por lo tanto, para concluir el segundo fundamento, creemos nosotros que no es correcto decir que un royalty siempre debe establecer debe tener una relación estricta con la extracción y por lo tanto aplicarse un impuesto una tasa ad valorem del mineral extraído en boca de mina. El tercer fundamento que queríamos comentar brevemente se refiere a que dice que el impuesto específico a la minería en sus 2 versiones no ha tenido un efecto relevante, dice, desde el punto de vista del PIB. Y dice que el monto del impuesto específico es insignificante en comparación al PIB. Bueno, y el argumento que se da es que solo representa el 0,3 del PIB desde su creación. Mira, bueno, nosotros insistimos aquí en el argumento de que esto es un royalty y no se trata de un impuesto, por lo tanto la comparación no procede con otros impuestos específicos. Por lo demás, 2 de los impuestos con que se hace la comparación son al tabaco y a los combustibles, que son impuestos que todos sabemos que están establecidos porque son actividades que el legislador quiere disminuir o reducir porque tiene alguna externalidad negativa. Entonces, es otra la filosofía, ¿me entienden? Y creemos nosotros que de partida la comparación correcta de los ingresos
impuestos no se hace, en general no se hace con el PIB, se hace en general con la recaudación en general. Y con la recaudación en general, la minería durante los últimos 5 años ha representado en torno al 14%, que es bastante sustancial. Uno podría querer que fuera más, eso es un elemento de discusión, sin duda, pero yo creo que sería un poco injusto decir que el impuesto específico ha sido insignificante. Ahora, yo sé que con estos argumentos no estoy revirtiendo este fundamento. Yo creo que falta un elemento para poder entender mejor cómo ver esto, y esa es la segunda parte de la presentación que yo quería contarles, que creemos nosotros que lo que vale realmente en este tema de la significancia o insignificancia de un impuesto se refiere a el tema de cuál es la carga efectiva que paga la minería, más allá de la tasa específica y todo. Vamos a explicarlo un poco más después. El cuarto fundamento que contiene la moción parlamentaria dice que se refiere a las millonarias utilidades percibidas por la minería, y dice que el impuesto es bajo en consideración a estas utilidades. Entonces, la verdad es que también el argumento que vamos a pasar a explicar más adelante puede dar más claridad sobre eso, para ver cómo realmente debe medirse y cómo se mide a nivel mundial la contribución que tiene la minería al país. Entonces, hay una cosa, antes de pasar al otro tema. Hay un gráfico que yo les voy a dejar en la presentación. ¿Ustedes tienen la presentación o no? Hay uno que Sí, es el pero en primer- papel. ¿Sí? Ah, sí, Bueno, eso sí. el primer gráfico que tienen ahí ¿Pero esa? es una minuta, pero tiene un gráfico. Sí, tiene un gráfico. Claro. En la página 5. Claro, uno puede decir, oye, claro, este país lo hicieron ellos, pero la verdad es que son cifras de Cochilco y de Diprés que pueden ser sujetas a estrés y a revisión. Pero la verdad es que es interesante mirar el gráfico de PAI de la izquierda, porque en el fondo lo que hace es que las principales partidas, o sea, los flujos que genera la minería, uno se pregunta a dónde van. Porque muchas personas tienen la creencia de que todo se lo lleva un inversionista extranjero. Pero la verdad es que cuando uno ve esto, llega a conclusiones bien interesantes y se da cuenta que de las partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería en los últimos años, uno ve que solo el 10% son dividendos de la minería privada, es decir, platas que han retirado los dueños de las empresas mineras privadas. Todo lo otro va a costos de venta, que son pagos a proveedores, trabajadores, etcétera, a reinvertir, a más inversiones y a pagos de impuestos. Por lo tanto, es bueno tener en claro eso, que es un mito que a veces del cual se habla sin un mayor análisis. Finalmente, hay un último fundamento, y no los aburro más con el tema de los fundamentos, pero la verdad es que hay que reconocer que el proyecto se preocupa de establecer fundamentos y da cifras, entonces por eso que es interesante dar la otra visión para que se pueda explicar realmente por qué nosotros no estamos de acuerdo con esos fundamentos. Dice que el royalty, por ser un gasto necesario para producir la renta, que en el fondo no tiene mayor impacto en la carga tributaria. La verdad es que no hay que confundir el ser un crédito contra el impuesto de primera categoría, porque ahí, cuando es un crédito, el crédito se imputa completamente contra el impuesto de primera categoría y efectivamente la carga tributaria no sube. Pero aquí no estamos hablando de que sea un crédito, sino que estamos hablando de que es un gasto necesario para producir la renta. Por lo tanto, es efectivo que tiene una disminución más o menos equivalente a la tasa que tiene el impuesto de primera categoría, pero en ningún caso no impacta la carga tributaria adicionalmente. Entonces, con eso, señores diputados y diputadas, termino la parte de los fundamentos que contiene la moción parlamentaria, y ahora quería explicarles muy brevemente cómo vemos nosotros que es la comparación adecuada, que puede ser sujeto obviamente a una conversa mayor. Nosotros creemos que en el tema de los impuestos es muy difícil opinar y decir, oye, en base a la tasa yo digo que estos pagan más o pagan menos. Entonces, el análisis tiene que ser un poco más complejo. Y por eso recurrimos al concepto de carga tributaria total. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que uno no debería considerar solo el royalty. ¿Por qué? Porque hay países que
tienen un royalty muy bajo, pero tienen un impuesto de primera categoría muy alto. Entonces, al final, las empresas terminan pagando igual. Entonces, hay que analizar no solo el royalty, sino que el impuesto de primera categoría y también el impuesto que es el que pagan los accionistas cuando retiran las utilidades de las empresas, porque ellos también pagan un impuesto. Entonces, uno tiene que ver toda la seguidilla de impuestos para entender realmente cuál es la carga tributaria efectiva que está pagando la empresa. Y el segundo aspecto que hay que considerar, aparte de considerar todos los impuestos que paga la empresa y sus dueños, porque eso es lo que da la visión más completa y panorámica, hay que analizar no solo la tasa, sino que ustedes tienen que tener en cuenta que hay países que tienen impuestos con una tasa muy alta, pero que al final pueden descontar muchas cosas de la base imponible. Entonces, al final, el impuesto pagado es menor. Por lo tanto, uno nuevamente, además de ver la tasa, tiene que ver cómo se calcula la base imponible, tiene que ver qué sistema de depreciación existe, tiene que ver cuáles son las rentas que quedan y cuáles son las que se retiran, que tienen impuestos distintos, qué franquicias tributarias hay, qué acuerdos de doble tributación hay. Entonces, la verdad es que el panorama es más complejo. Y como nosotros sabemos que es más complejo el análisis y uno no... Aquí no basta simplemente con decir, oye, mira, sabéis que el cálculo está mal hecho o no es procedente, por lo tanto no se puede concluir nada. Nosotros le pedimos a Ernst & Young el año pasado que nos hiciera el siguiente cálculo que obviamente puede ser revisado y sujeto a conversación, digamos, pero nosotros creemos que está hecho con todas las debidas garantías para que sea un cálculo válido. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Imaginémonos, le dijimos a Ernst & Young, imaginémonos un proyecto minero tipo, ¿ya? Un proyecto minero estándar de la gran minería, que tiene ciertas características, que tenemos los detalles, pero no los voy a aburrir con ellos. Y ese proyecto minero tipo, pongámoslo en distintos países, ¿ya? El mismo proyecto. Y con los mismos resultados financieros. Le va bien, tiene esta utilidad, más o menos. Ya. Y a este proyecto tipo, hagamos una cosa más interesante y apliquémosle los impuestos que tiene el país respectivo para las empresas mineras, sean los propios para la minería, como el royalty, o sean impuestos de primera categoría comunes para todas las empresas. Y lo que hicimos fue decir, oye, mira, hagamos un cálculo y veamos, primero ahí tienen ustedes el cuadro 2, que es el resultado de ese cálculo, y ahí pueden ver ustedes que en la línea gris, yo no veo muy bien los colores, pero yo la veo gris. Sí, ¿Sí? negro y plomo, pongámosle. En la izquierda, ya, perfecto. La tasa efectiva de impuesto es claro, la tasa negro. efectiva de impuesto corporativo es la tasa de impuesto que es una mezcla del royalty y del impuesto de primera categoría que pagan las empresas, que pagaría ese proyecto minero en las distintas jurisdicciones que lo pusimos, ¿ya? Y efectivamente, ahí en Chile, en un caso sale más bajo, bastante más bajo que los otros, ¿ya? Ahí hay una variación porque hay dos casos para Chile. Hay un caso en que se usa un beneficio tributario para poder adelantar el pago del impuesto de primera categoría y otro en el que no se usa, que fue una cuestión que se estableció en la reforma última y que lo pusimos por un tema de seriedad, pero la verdad es que no sabemos, como es nuevo, no sabemos quién lo va a ocupar y si se va a aplicar o no. Pero la cuestión es la siguiente. Uno después en la línea de la derecha, en la línea amarilla, dice, oye, ¿sabes qué? Consideremos ahora no solo el impuesto de primera categoría y el impuesto del royalty, sino que veamos también cómo le pegan a los señores que son los dueños cuando ellos retiran sus utilidades de la empresa minera, que ustedes saben que también pagan un impuesto. Entonces, cuando hicimos ese ejercicio, y la verdad es que el ejercicio lo hizo Ernst & Young, salen esos números que ustedes ven en la barra de la derecha. ¿Y qué significa esto? Significa que en el fondo que nuestra carga tributaria total es equivalente a la que tienen otros países mineros a los cuales queremos parecernos desde el punto de vista minero, digamos. O sea, nadie podría decir que tenemos una carga efectiva tributaria total baja, al contrario, tenemos de las más altas, ¿ya? Ese es el primer ejercicio que está en el primer gráfico.
Este es un ejercicio que nosotros nunca lo habíamos compartido porque lo hicimos el año pasado y lo terminamos, al final terminó, hace muy poco tiempo lo teníamos y esta era la oportunidad para compartirlo con ustedes. Ahora, ustedes podrán decir, ¿sí? Sí, obvio, Por supuesto. diputado Vidal. Igual le hace una pregunta. De metodología nomás, ¿por qué se seleccionaron esos países y no otros países mineros que podrían haber sido comparables? Porque eran países que son referentes para nosotros. Por ejemplo, a nosotros en Chile siempre miramos Australia y Canadá por ser países desarrollados que tienen minería. Entonces nosotros siempre estamos mirando esos países, las prácticas que tienen, cómo solucionan los problemas de política pública, porque en general van a veces unos pasos por delante nuestro y los miramos. Ese era un criterio. Y otro criterio es decir, oye, mira, también miremos a los que están más en el vecindario. Y veamos Argentina, veamos Perú, que está compitiendo harto con nosotros. Podrían haber otros países, digamos. Sí, claro, pero no, créanme que no hay un sesgo en la elección, digamos. En el estudio ustedes pueden ver algunas de las razones por las cuales fueron escogidos, digamos. Y ese es el punto. Diputado, ¿usted me iba a preguntar algo? Sí, no, es que comentaba con el secretario, pero ¿usted tiene claridad de cómo quedaría el gráfico con no el retiro, no lo que es la aplicación del impuesto a la segunda categoría? Mire, lo que pasa es que podemos verlo en el otro ejercicio, pero en este ejercicio tiene la particularidad siguiente, que pesca un proyecto, ¿ya? Un proyecto durante toda su vida. Por lo tanto, ese proyecto parte y termina. Por lo tanto, no tiene mayor relevancia el retiro que hace el dueño o que no lo hace, porque al final va a retirar todo, porque este proyecto parte y termina, ¿me entiende? Eso que dice usted a lo mejor podría tener impacto en el segundo ejercicio que les voy a mostrar, si me permite. Y es justamente por ese tema, uno de este ejercicio que hicimos con Ernst & Young, uno podría decir, oye, ¿sabéis qué? Pero eso como suena muy teórico, porque en realidad es un proyecto tipo, que se pone imaginariamente en jurisdicciones distintas, que se le aplican los impuestos y de ahí sale un número. Claro, y ahí sale que los chilenos pagamos de los que más carga tributaria efectiva tenemos, pero veamos cuáles son los números reales. Y algo que tenemos como para ilustrar eso es el siguiente cuadro. Este cuadro lo encargó el ICMM, que es una organización internacional que reúne a empresas mineras de todo el mundo, y se lo pidió, este cálculo se lo pidió a otra consultora que es Pricewaterhouse. Y aquí, a diferencia del caso anterior, aquí sí se medían las cantidades efectivamente pagadas. No era proyectar cómo sería en una jurisdicción, sino que aquí se decía, oye, ¿cuánto pagaron las empresas mineras de impuestos, de royalty y de impuestos de primera categoría en los últimos 5 años? ¿Cuánto pagaron las 20 de las mineras más grandes que son socias del ICMM? Y ahí ustedes van a poder ver que los números que salen, ahí hay una sigla en inglés que en el fondo lo que mide la primera barra es el impuesto corporativo, que es el impuesto de primera categoría, y después se va calculando y se van agregando otras variables. Entonces lo que muestra es en los distintos años que más o menos el promedio de tasa de impuestos que pagaban las empresas mineras estaba en torno al 40%. 40% que es bastante similar al que pagamos nosotros y más o menos muy similar al que salía igual haciendo el ejercicio imaginario, ¿ya? Entonces uno aquí podría decir, oye, mira, a lo mejor a mí me gustaría que el royalty fuera más alto. Eso es un tema que uno puede tener diferencias de opiniones. Pero lo que queremos transmitir es que los impuestos totales que paga la minería en Chile, comparado con otros países mineros comparables a nosotros, están más o menos en la misma línea. No estamos pagando menos que en el resto del mundo. A veces, y según algunos cálculos, estamos pagando más. Yo creo que es importante verlo de esa manera, ¿ya? Más allá de las opiniones diversas que puedan haber, digamos. Y
con esto termino la tercera y última parte, si me permiten, es que más allá de los argumentos que tenemos para desvirtuar algunos de los fundamentos del proyecto de ley, más allá de los números que mostramos indicando cómo a nuestro juicio se debe hacer la comparación, hay un tercer y último factor que yo creo que siempre es súper bueno tener en cuenta y que yo sé que ustedes lo conocen, pero simplemente nombrarlo puede ser útil para la discusión. Más allá de todos los impuestos que hemos visto hasta ahora, recuerden ustedes que la minería también paga muchos otros impuestos que paga los otros sectores económicos, y también tiene otra tasa que paga, que son las patentes mineras, digamos, que si bien el número unitario puede no ser muy alto, pero cuando son varias hectáreas por harto tiempo, los números suben. Otra cosa es que, para que tengan una idea ustedes, durante los últimos 10 años, la minería ha pagado más o menos 230 millones de dólares solo por concepto de patentes mineras, ¿ya? Esa es una cifra que no siempre se tiene en la mente y la traigo para tener un análisis más completo del asunto. Por otra parte, ustedes saben que el elemento tributario es uno de los factores de competitividad que mira los inversionistas extranjeros. O sea, ellos tienen, estas empresas que están en Chile son las mismas que están en otros países del mundo y tienen proyectos en distintos lugares. Y ellos van mirando, oye, hay agua aquí, cómo está el mineral allá, hay buenos trabajadores para explotar la mina. Y el impuesto es uno de los factores, digamos. O sea, hay varios factores que miran y, desgraciadamente, algunos de los otros factores como costo de la energía, disposición de agua, facilidad para obtener permisos ambientales, facilidad para obtener la licencia social, en los últimos años se nos han complicado bastante en la minería. Entonces, en el fondo, mi punto es que una discusión de este tipo también hay que mirar que puede introducir un roce por ese tema, digamos. Y, por último, las cifras del aporte de la minería a exportación, a ingresos, ustedes las saben de memoria, ya las hemos repartido hasta majaderamente. Así que simplemente terminar con el punto de conclusión y decir que, a nuestro juicio, el fundamento de que porque no hay un royalty de caso de laboratorio, deberíamos establecer un royalty, creemos que no tiene fundamento. Creemos que lo que hay que ver es el aporte total, la carga total que recibe la actividad minera, que hemos dicho que está equivalente con los países del mundo, y por lo tanto nosotros estimamos que no sería bueno establecer el royalty que se señala en este proyecto de ley, pero por supuesto que estamos abiertos a la discusión, a recibir preguntas, a aportar más antecedentes, a lo que ustedes estimen, y quería agradecerles nuevamente por la invitación, porque para nosotros es súper importante poder contarles cara a cara cómo vemos nosotros algunos de estos temas. Así que gracias nuevamente y estamos disponibles para cualquier tipo de pregunta o más antecedentes. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. ¿Tienen alguna consulta que hacerle a nuestro invitado? ¿No? ¿Eso es bueno o malo? Es que sí. Depende. Depende cómo podemos interpretar el silencio. Si es que quedaron muchas dudas y no sabemos por dónde empezar, o quedamos muy claritos. Pero es igual, si individualmente alguien necesita un antecedente, un estudio, me lo pide, por favor. O sea, no hay ningún problema. Mira, lo que pasa es que yo creo que tengo la respuesta del silencio, ¿Ya? porque esto también es tan técnico que también yo creo que en términos prácticos de cómo esto se aplica, quizás ahí tendríamos algunas observaciones, pero por lo menos yo tiendo a pensar de que, no sé, quizás falta un análisis más profundo de una mirada más externa, porque a simple vista uno cree que las mineras aún, entendiendo este análisis que ustedes hacen, sigue siendo poco el impuesto por el tremendo impacto que generan. Y ahí podríamos tener también ciertas diferencias. Entonces, no sé, solamente a modo personal una opinión. Diputado,
Pablo Vidal y luego la diputada Marcela Hernando. Gracias, presidente. Solo preguntar si este estudio de Ernst & Young está publicado en la página de ustedes. ¿Y no sería posible que nos lo hiciera llegar? Eso. Muchas gracias. Lo que pasa es que es nuevo, es relativamente nuevo. El ICMM ya es público desde hace unos meses, pero podemos hacerlo llegar, no hay problema. Sí, y no sé, solo porque, para no dejarlo en el tintero, quizás si es que vamos a hacer legislación comparada, también saber cuáles son los impuestos que se aplican en otros países, Sí. porque probablemente no son los mismos que hoy día Chile tiene considerado. Quizás vienen otros objetivos, Efectivamente, quizás en efectivamente. beneficio de la comunidad, entonces Sí. ahí a lo mejor podrían haber algunos datos que serían de relevancia, considerar. El diputado Pablo Vidal y luego la diputada Sofía Cid. Sí. Muchas gracias por la presentación, Joaquín. Quizás no me quedó claro y le pediría que lo pudiera reiterar, si es que lo dijo y no lo capté bien, pero respecto de uno de los objetivos que tiene este proyecto, que es que este aporte que se haga al Estado no esté relacionado con las ventas y las utilidades, sino que con la cantidad de recursos extraídos, dado que eso es lo que le pertenece a Chile. No me queda claro si en el fondo ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con la idea, porque la redacción no me parece del todo clara. Y luego otra pregunta que es más general, pero la va a abordar el diputado Velázquez también, que tiene que ver con el otro fin específico que tiene este proyecto de ley, que tiene que ver con que esos recursos además tengan un enfoque territorial en términos de donde se extraen los recursos, también esos recursos vayan a colaborar con el desarrollo de esos lugares. Sí, don Carlos, le damos la palabra a todos los diputados y luego usted hace el barrido de la respuesta. Entonces, el diputado, Sofía Cid. Gracias, presidenta, la felicito por su cargo. Muchas Ojalá gracias. que tengamos ahí un buen pasar como con la diputada que se fue también, que lo hizo muy bien. Sí, hay que reconocer, nobleza obliga. Yo quisiera saber de la presentación y de acuerdo a lo que consulta Pablo, ¿cuál sería la receta ideal? Que yo creo que en el fondo lo que nosotros buscamos, que estos recursos naturales que son del país, vayan dejando también el beneficio en las regiones y en los territorios. Porque hoy día el famoso royalty que debemos, para efecto práctico, a nosotros en la región de Atacama nos llega a menos de un 2%. Y además nos dicen, ¿saben qué? Es solamente para investigación y desarrollo, ¿ya? Y el 75% de esa torta gigantesca que se habló en algún momento se queda en Santiago. Entonces, ¿cuál sería como la fórmula que también nos llevara a que no desmotivemos la inversión, a que no bajen las producciones, a que la empresa también tenga una utilidad que corresponda para que se incentive también a las inversiones? Yo creo que como darnos un consejo de la visión que tienen ustedes de qué sería lo ideal. Eso, presidenta, gracias. Sí, luego ahora el diputado Pedro Velázquez. Es que don Pedro compartimos mucho en la Comisión de Gobierno Interior. Gracias, Diputado Esteban, disculpe. Presidenta. Usted mismo lo dijo, la teoría económica tiene más de una interpretación. Hay estados que utilizan el royalty como un instrumento de compensación por la extracción del Estado, le dan esa connotación y así es como recaudan estos recursos, que en cierta medida es lo que el proyecto intenta presentar y convencer. Pero además, y en razón de lo que plantea la diputada Cid, es como hoy día impactan estos recursos en lo local, en lo regional, en lo territorial. Y sabe que el presidente Piñera está bien convencido de eso al respecto, porque él declara y dice, mire, nosotros vamos a impulsar que una parte más importante de los recursos que genera la ciudad de Calama, pero que puede ser cualquier comuna minera, ¿cierto?, se quede en Calama, porque hoy día esta ciudad es una gran fuente generadora de riqueza, pero lo que se queda normalmente son, palabras del presidente, los puros problemas, y eso no es justo, lo vamos a cambiar. Luego agrega, nosotros incrementaremos los royalties. Es interesante también lo que dice el presidente, bien contrario a lo que plantea usted. Nosotros incrementaremos los royalties para que el Estado sea como un socio de las empresas mineras, públicas y privadas, y así cuando el precio del cobre esté alto y a las empresas les vaya bien, dice, aporten más al bienestar y al desarrollo de Chile. Y vamos a reasignar el producto, eso nos interesa, yo diría, a todos los que estamos acá con mirada regionalista, a reasignar el producto del royalty para que vaya más en beneficio y mejore las ciudades que generan esta riqueza, como es el caso de Calama y la región de Antofagasta, donde hace esta alusión. Entonces, él está convencido, porque así lo dijo en tiempo de campaña,
y yo he escuchado que los ministros han dicho que el presidente cumple la palabra, está dispuesto a incrementar el royalty, porque se ha convencido que más allá de lo que usted dice, y no tengo por qué dudarlo, son importantes cifras las que aporta la minería, pero aún, en razón de lo que genera, es poco lo que aportan directamente al país, y además hace el quiebre que esto tiene que ir de impacto directo a los territorios. Así que hay varios elementos ahí que difieren un poco de lo que usted plantea, partiendo por lo que el presidente dice. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Bueno, sumarme a las felicitaciones y espero que tengamos una buena administración de este año en su gestión y saludar al invitado. Por su intermedio, felicitar también a la expresidenta por su buena gestión también, Marcela. Bueno, en relación al tema en particular, yo creo que por distintas razones se produce una sensación en la población de las regiones de nuestro país que existe una desigualdad que se acarrea no de hace algunos años atrás, sino que desde hace décadas. Y yo creo que esa sensación que existe hoy día en regiones se ha ido acentuando a partir de distintos hechos y a partir también de las desigualdades que se reflejan en el desarrollo que tienen las regiones en nuestro país, ¿no? El otro día veía una encuesta en donde se medía el índice de desarrollo humano que realizaba la Universidad Autónoma y instalaba como las regiones más pobres en 3 o 4 factores, la región de la Araucanía en el sur y la región de Atacama en el norte, ¿no? Entonces es como bastante paradójico que justamente una región, me refiero en el caso particularmente de Atacama, que tiene mayor dinamismo, mayor movilidad en esta actividad, la actividad minera, padezca de aquellos problemas que son señales de una región que tiene problemas en su desarrollo, en su crecimiento. Y justamente acá dice una compensación en materia de la actividad del cobre y la actividad del litio, ¿no? Es decir, pone 2 ejemplos. Yo soy medio porfiado con los casos, pero siempre en esta comisión menciono también el tema energético, por ejemplo, ¿no? Que en la provincia del Huasco, en el caso de Atacama, hay proyectos muy importantes en Latinoamérica. Ahí se da la siguiente paradoja porque en la provincia del Huasco está el proyecto solar El Pelícano y el Parque Eólico San Juan. Y contribuyen con energía al funcionamiento del Metro de Santiago, el principal instrumento de transporte público en nuestro país. Y sin embargo, en la comuna de Alto del Carmen, cada 3 o 4 horas, los habitantes de esa comuna deben esperar una micro para poder subir a cualquiera de los 2 valles, San Félix o El Tránsito. Entonces, esa sensación existe. No es que aquí se esté manifestando o se esté desarrollando un debate en función de una idea que se le ocurre a un conjunto de personas porque éstas no tienen conocimiento alguno y solamente, digamos, escuchan algo que se nos transmite, digamos, en la población. Yo creo que es evidente que existe un grado de desigualdad en el desarrollo de las regiones en nuestro país y eso lamentablemente se da a costa justamente de las riquezas que tiene la región, ¿no? Yo creo que más allá de lo que eso significa, desde el punto de vista de la región, yo creo que estamos desaprovechando una tremenda oportunidad como país a partir de la diversidad también que tiene nuestro territorio, que tiene nuestra geografía, que tiene nuestra riqueza. Y bueno, y ahí a mí también se me genera un dilema con algo que usted comentó respecto a este dilema de la extracción o de la comercialización, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno podría decir, cuando uno compra un inmueble en una comuna o en una capital regional, ese inmueble, su valor está supeditado a la ubicación. Es decir, no se considera el valor de este mismo en función de la infraestructura que éste tiene o de las dimensiones que éste tiene, sino que se determina el valor en función de la proyección que éste tiene, ¿no? De si está ubicado en un lugar estratégico para llevar adelante un determinado negocio, un determinado comercio, una determinada actividad. Es decir, el inmueble se vende en función del valor que tiene, por cierto, sus características actuales, pero también de la proyección que establece hacia el futuro. Y eso es lo que de repente se me genera a partir de lo comentado. Es que había que romper el hielo. No, quedé contento porque las preguntas más que me gustaron, por lo menos, porque son preguntas que van a cosas específicas que yo dije y que pueden haber quedado mal explicadas. Así que voy a tratar de contestar todo lo mejor posible. Efectivamente, en el royalty, originalmente existía un criterio de asociarlo directamente
a la riqueza misma. El punto es que, a diferencia de una casa, por ejemplo, los recursos minerales tienen una característica que lo hace bastante distinto, y es que están debajo de la tierra. Y muchas veces hay que descubrirlos, y hay que explorar, y hay que gastar mucha plata para ver si efectivamente hay lo que pensábamos en un origen que había. Porque a veces no lo hay, porque hay muchas empresas que estiman que habían, exploran y no encuentran nada. Entonces, en el fondo, hay una inversión muy alta en exploración, hay una inversión muy alta en instalaciones, los productos maduran tarde. Entonces, la minería tiene ciertas características que con el correr de la historia, y ahora ya está más asentado, ha hecho pensar al Estado y decir, oye, mira, a lo mejor yo no debería simplemente en todos los casos cobrarle ahí en la boca de mina por lo que sacó exactamente. A lo mejor yo debería ser un poco más socio de este señor, porque si no, no van a llegar las personas, la cantidad suficiente de personas que queremos que lleguen a explorar y explotar las minas, si yo de alguna forma no les permito reducir uno que otro costo o les facilito un poco la cosa. Entonces, eso es lo que ha entendido hacer algunos países, en algunas jurisdicciones, con algunos metales, que van viendo caso a caso y ven si en ciertos casos tiene lógica cobrar efectivamente por el recurso obtenido de la mina ahí mismo, o si en otros casos conviene establecer alguna posibilidad de descontar algún costo, etcétera. Entonces, en el fondo, tanto es así que la doctrina que recoge el mismo estudio de la asesoría técnica parlamentaria, reconoce que este tercer tipo lo están ocupando muchos países y no porque se ocupe eso va a dejar de ser un royalty. Y ante su pregunta, diputado, nuestra opinión va en el sentido de que no es necesario que para que sea royalty tenga que establecerse un cobro relativo directamente a la extracción misma o un porcentaje ad valorem del mineral extraído a boca de mina. Nosotros creemos también que por razones de política económica el Estado puede optar también por esquemas que sin dejar de hacer royalty permitan y faciliten que haya más exploradores, que haya más gente que explote y que el Estado de alguna forma vaya un poco también en algún grado con la suerte del señor que está explotando. ¿Por qué? Porque al final puede ser que hay países en que no hay casi minería y que tienen algunas tasas súper altas de royalty, pero la verdad es que nadie lo paga. Entonces son muy altas las tasas nominalmente, pero nadie explora porque saben que el Estado le pone puras dificultades. Entonces, al final los Estados buscan un esquema. Oye, a lo mejor me conviene a mí permitir descontar algo, pero voy a tener más gente explorando, ¿me entendí? Entonces, ese es el tipo de discusión que se da, donde uno dice, oye, y en eso decía yo, la teoría más moderna de algunos están aceptando eso. Yo estoy de acuerdo con usted que a lo mejor originalmente el criterio del royalty, que era lo que el rey le cobraba al súbdito que quería explotar alguna riqueza, estaba más directamente vinculado a ese concepto. Pero hoy en los países que vemos, a los cuales nos gusta parecernos mineramente, digamos, están tendiendo a utilizar todos estos mecanismos distintos para ver el equilibrio más adecuado para el Estado. Eso es lo que podría contestarle al respecto. Y en cuanto al destino de los recursos, efectivamente la Constitución establece que los tributos no pueden destinarse a fines específicos, pero hay dos excepciones, ¿no es cierto?, que son la defensa nacional y que son aquellos impuestos o royalties que están radicados directamente con una área o una región, pueden dedicarse esos recursos a actividades o a obras de mejoramiento de esas propias zonas. Es una excepción que contempla la misma Constitución. Tanto así que originalmente recuerden ustedes que los fondos del royalty se supone que iba a ir una parte mucho mayor para las regiones. Pero la verdad es que ahora no hay una vinculación entre el royalty y lo que va a las regiones, sino que el royalty entra a fondos generales y todos los años hay una partida de innovación y que alguna desinnovación va a las regiones. Nosotros no podemos estar más de acuerdo con ustedes en el sentido de que a nosotros qué más nos gustaría que mientras más de esos recursos pudieran ir a las regiones, mejor. Así que no tengo nada que contestar a eso porque estoy plenamente de acuerdo. También estamos de acuerdo que nos gustaría que, no solo porque son las regiones de donde salen los minerales, sino porque
porque de alguna forma también reciben algunas incomodidades que les puede provocar tener la actividad minera. O sea, hay gente, por ejemplo, que se queja porque cuando hay minería suben los arriendos, por ejemplo. Nosotros decimos, pucha, a lo mejor mirado desde un lado puede ser bueno, porque el que tiene su casita, que tiene su terreno, le sube el valor. Pero claro, hay gente que dice, oye, yo no trabajo en la minería y cuando me suben los arriendos yo no los puedo pagar. Entonces, eso le puede provocar una incomodidad a un señor. Y entendemos nosotros que sería muy bueno que esa gente recibiera una mayor parte de los recursos que se obtienen de la explotación minera en Chile y que se quedaran más recursos en la zona. Nosotros somos los primeros partidarios de eso. En cuanto a que cuando sube el precio el Estado reciba más, que decía el presidente, ojalá, me puso en contradicción con el presidente Piñera, él le da lo mismo, pero yo quedé medio nervioso cuando lo digo. Entonces, la verdad es que como está diseñado el royalty nuestro ya es así, porque ustedes saben que no hay una única tasa de royalty en Chile. La tasa puede ser entre el 5 y el 14%, y esa tasa se va aplicando según el margen operacional que tiene la empresa. Es decir, ingresos mineros menos costos y gastos mineros. Esa diferencia, o sea, mientras más grande es esa diferencia, por ejemplo, porque el cobre estaba más alto, mientras más alto el margen, se empieza a aplicar una tasa más alta. Por lo tanto, en ese sentido, y por eso Perú copió el sistema del royalty chileno, porque está directamente el Estado es como una especie de socio del minero en algún aspecto, porque cuando sube el precio, el Estado efectivamente recibe más. Si el precio baja, efectivamente el Estado recibe también algo menos, digamos. Y eso, yo no sé si se me fue algo, creo haberlo contestado todo. Si me faltó algo, por favor, me lo preguntan. La receta. Ah, la receta. La receta. La receta. Yo creo que, mira, yo creo que ya, si la plata, si el dinero que se viene del royalty se destinara a las regiones mineras, ya podríamos solucionar una parte importante del problema. Porque yo creo que las cosas mejorarían mucho, no con enormes cantidades de plata, sino que con alguna mejor distribución ya tendríamos muchos menos problemas, digamos. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros que pasa un poco en Antofagasta, efectivamente, ahora que ha estado menos activa la actividad minera, mucha gente en Antofagasta siente que están en peores condiciones que antes, pero la verdad es que uno cuando mira y dice, oye, claro, no estamos como estábamos en el boom minero, pero si uno mira el nivel que teníamos antes del boom y el nivel que teníamos después, claramente el que hay después es más alto que el que había antes. Lo que pasa es que uno se acostumbró durante los últimos años, y eso es muy humano, a tener un grado de desarrollo o un estado de bienestar, una situación de bienestar que no tenía antes. Entonces, cuando baja o disminuye porque la actividad minera es cíclica, uno, claro, como todo humano dice, chuta, pucha, está más mala la cosa, a lo mejor la minería no está invirtiendo, no se está preocupando de nosotros, y eso es legítimo, pero a veces son cosas que a veces conversando y ponderándolas bien, puede uno entender mejor qué es lo que está pasando, digamos. Pero, como les digo, en el fondo del tema, nosotros estamos muy de acuerdo con ustedes. ¿Alguna otra consulta, diputado Vidal? Sí, no, me queda un comentario en realidad. El hecho de que el royalty se pudiera aplicar respecto a la extracción no impide que el Estado en paralelo pudiera generar otro tipo de incentivos para fomentar la exploración o la inversión de otros actores. O sea, podrían ser perfectamente medidas complementarias. Y la verdad es que la realidad lo que nos muestra es que las localidades más cercanas a los desarrollos industriales, no solo los mineros, sino que de todo tipo, normalmente son las más afectadas por esos mismos desarrollos. Porque absorben todos los pasivos ambientales, absorben todos los costos del día a día y no ven los beneficios directos. No los ven quienes tienen plantas de generación de energía, no los ven los que tienen minería. Son probablemente en general las ciudades más contaminadas, más afectadas, más empobrecidas y de alguna manera de verdad enérgica hay que combatir eso, no aumentando aquello que hoy día recién, porque yo creo que el centralismo endémico que tiene nuestro país hace que toda la plata termine, como decía el diputado Santana, pagando el metro de quienes vivimos en la ciudad de Santiago, y que se entiende que es una necesidad también,
pero el desmedro de las localidades que están absorbiendo todos los impactos de esta generación, de este desarrollo industrial. Yo creo que en algunos países más desarrollados, en unos países, lo que hemos visto nosotros al analizar bien el tema es que en algunos países más desarrollados a veces se hace más fácil esto. ¿Por qué? Porque muchos de esos países son federales. Entonces, ahí, por ejemplo, hay entonces ahí el gobernador. Entonces el gobernador dice, oye, mira, si aquí ustedes tienen actividad minera, tienen que conversar conmigo, no con el presidente de la República. Entonces, a lo mejor en esos países esa situación está más decantada, pero efectivamente aquí no ocurre eso y hay que buscar mejores formas, mecanismos más eficientes de que más riqueza de la que produce la minería, y no necesariamente recursos financieros, sino que efectos positivos vaya quedando en las localidades donde está la minería. O sea, en eso somos aliados, digamos. Muchas gracias, don Carlos, gerente general del Consejo Minero. Quizás una reflexión, porque nosotros, si bien es cierto, ya llevamos bastantes meses tocando este proyecto de ley, y donde tocamos con piedra, es justamente, es justamente que, como hablamos de impuestos, esto es atribución exclusiva del Ejecutivo. Yo creo que deberíamos hacer el segundo esfuerzo de volver a invitar al ministro de Hacienda, porque si bien es cierto existe lo que es la ley de renta regional a propósito de una agenda de descentralización, cuando se creó la elección de los gobernadores regionales de manera popular, después lo que fue el traspaso de competencia, y el tercer pilar importante de esta agenda era justamente la ley de renta regional, que entiendo que también había una solicitud por parte también de muchos parlamentarios que esto se incorporara en la reforma tributaria. Entonces, nosotros la verdad es que desconocemos cuáles son los planes del gobierno, entonces sería oportuno que una vez más invitemos al ministro de Hacienda para que nos dé claridad si es que hay posibilidad o viabilidad en la tramitación de este proyecto de ley. Ahora, antes que se me olvide, ¿usted por casualidad tiene datos más concretos con respecto a cuánto es lo que se recauda a nivel anual de lo que refiere al royalty? Sí, eso está. ¿Y usted tiene cuánto es el dinero que se redestina para los fondos de innovación y competitividad? Sí, eso está, sí. ¿Sí? A lo mejor si nos hace llegar también esa información. Sí, y lo otro, entiendo que hay un informe de biblioteca, que igual lo van a revisar la Secretaría, pero tener claridad de cuáles son los impuestos que se aplican en otros países, porque acá tenemos, claro, el dato, pero no sabemos cuál es el detalle. Porque a lo mejor eso también nos ayudaría mucho, claro, nosotros a tener podríamos una visión más conseguir este un estudio que saca PwC, que ven todos los países del mundo, hace dice que como el royalty, cómo se mide el royalty, cómo se calcula, qué porcentaje, el impuesto de primera categoría, y va en todos los países. Yo creo que ha salido otro, pero yo voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de información que entienda yo que ustedes necesitan por lo que hemos conversado, y me comprometo a hacérsela llegar, Presidenta. Y felicitaciones por su cargo. Muchas gracias, cuando don entré Carlos. no sabía porque la habían nombrado recién, así que no la pude felicitar. Muchas gracias, don Carlos. Gracias por la asistencia a esta comisión. Ofrezco la palabra. ¿Alguna otra cosa? Y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.